claro. Yo le quería preguntar, don Elías, si desde los poderes públicos nos predican la tolerancia hacia todos, y me parece muy respetable, ¿por qué hay la intolerancia hacia la religión mayoritaria en España, en Europa, en América y Australia? El fenómeno de intolerancia. Claro, la Iglesia lleva 20 siglos soportándola, también en algunos casos ejerciéndola, pero aquí en el conjunto los cristianos han sido objeto de persecuciones en todos los siglos de la historia. Bueno, ¿a qué se deben esas reacciones de intolerancia? Parece precisamente una cuestión que manifestaba nuestro espectador acerca de los mítines que últimamente han protagonizado algunos miembros de la curia eclesiástica, movilizando a las masas en la calle para ir en contra de determinadas iniciativas legislativas, por ejemplo. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, anima a las mujeres que han abortado a confesarse. Debemos decir que es el derecho fundamental de los derechos fundamentales. Apuesten en definitiva por la vida y por la maternidad, precisamente todo lo contrario de lo que hace su proyecto de ley. Esta ley es el más claro y vivo exponente de lo que es el aborto libre. El pecado gravísimo del aborto es un pecado. No hay ni una sola mujer en la cárcel por haberse sometido a un aborto, ninguna. Quiere decir que la protección del derecho a la vida tiene que ser adecuada en el ordenamiento jurídico, incluso con leyes penales. Y con esta ley de aborto libre, ustedes han liberado al hombre de sus obligaciones más elementales, de prevención y desde luego de asunción de responsabilidades frente a un embarazo no previsto o quizá inoportuno. Bonito feminismo el que practica desde luego este Ministerio de Igualdad. Es muy probable que la mujer sea al mismo tiempo víctima de un acto que se siente tentada de hacer, que es quitar la vida al hijo que lleva en sus entrañas y al mismo tiempo introducir en su propia vida una lesión gravísima. Porque dice, no hay que imponer ninguna costumbre. Y usted, señor Estado, señores jefes de gobiernos, ¿por qué tratan de imponer sus costumbres? Las suyas, las suyas. Es que eso es inaceptable. Y yo, desde luego, no estoy dispuesto a aceptarlo. Ni estoy dispuesto a entrar en el juego de los nuevos inquisidores. Nobody expects the Spanish Inquisition. Entre 1478 y 1833, miles de personas fueron detenidas, torturadas y ejecutadas porque sus creencias religiosas no estaban bien vistas en su patria. Fueron víctimas de la Inquisición española. Mire, como usted comprenderá, aquí nunca hacemos juicios de ninguna persona ni de las conveniencias de nadie. Nunca lo hemos hecho. La Inquisición era un tribunal religioso itinerante que buscaba y castigaba crímenes contra Dios y la Iglesia Católica. En el proceso, eliminaron de España su diversidad religiosa y cultural. Y me trae sin cuidado. Porque tampoco la Iglesia juzga su conciencia. Su culpabilidad subjetiva, personal, la Iglesia no la juzga. Pero ellos actúan de una manera pública, contradictoria con una doctrina moral fundamental de la Iglesia. Hermanas y hermanos en el Señor, estamos aquí reunidos para celebrar la Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de quien fuera comandante en jefe del Ejército de Chile, don Augusto Pinochet Ugarte. Por eso damos gracias al Señor que nos ha entregado a su propio Hijo para nuestra salvación. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Y esto es, repito que no es nada nuevo y pueden verlo con más precisión. Es un acto de fe, de esperanza y caridad. ¿Habrá algo más grande que hacer ante este acontecimiento? Queremos acompañar en el dolor a innumerables chilenos. En esta Eucaristía, como cristianos, elevamos nuestra oración ante Jesús, el buen pastor y juez de nuestras vidas, dando gracias a Dios por los beneficios con que favoreció a su Hijo Augusto en esta vida, y a la vez implorando humildemente el perdón por las faltas que haya cometido. Porque nuestra tendencia humana es justificar lo que nos interesa. Quienes votan una ley como esta
o hacen campaña a favor de ella no están excomulgados, están en una situación objetiva de pecado. Se ponen públicamente, lean el número 1, se ponen públicamente, porque lo sabe todo el mundo, en una situación objetiva de pecado. Gracias al Señor por la vocación militar, fundada en el amor y la dedicación al servicio de la patria. Todos somos testigos de los sacrificios y renuncias que lleva consigo la vocación del soldado, que jura delante de Dios cumplir su deber hasta rendir la vida si fuese necesario. Entonces, la disciplina de la Iglesia dice que quien está en una situación pública de pecado, en este caso y en otros, no puede ser admitido a la Sagrada Comunión. Y esta situación se resuelve saliendo de ella, es decir, confesándose. En ese momento, el prisionero tenía la esperanza de que una pequeña confesión sería suficiente para que el inquisidor dejara de interrogarlo. Al contrario, el inquisidor sigue hurgando en la herida. How do you plead? For innocent. La excomunión significa que quien cae en la pena de excomunión no puede ser recibido a ningún sacramento. Se había cometido una herejía. Si en el interrogatorio no se obtenía una explicación satisfactoria, el inquisidor podía solicitar la ayuda del sirviente más temido de la Inquisición española. La Conferencia Episcopal es un organismo, como ya saben, que colegia, reúne a todos los obispos de España, que se encargan de cada uno de los sectores de la vida de la Iglesia. Comisión de Doctrina de la Fe, Comisión de Apostolado Social, Comisión de Liturgia, etcétera, etcétera. La Inquisición española se recuerda como el primer y posiblemente más terrorífico ejemplo de policía del pensamiento. Se creó para librar a España de herejes. La imposición de un pensamiento único por la falta de libertad, que no es respetada suficientemente, por ofrecer una visión distorsionada de lo que es la identidad, que siempre responde a una cuestión por la pregunta del sentido, etc. En palabras del cardenal Ratzinger, y más concretamente en la carta sobre la atención pastoral a las personas homosexuales de la Congregación para la Doctrina de la Fe, podemos leer que el problema es tan grave y tan difundido que por sí solo justifica esta carta que se dirige a los obispos sobre la atención pastoral a las personas homosexuales. Que va a ser uno de los grandes problemas con los cuales el hombre del siglo XXI se las va a tener necesariamente que ver. De los inquisidores del siglo XXI, de los que juzgan a la gente sin pruebas, de los que no tienen en cuenta que estamos hablando de personas. Veis, en la pared a mi espalda hay un crucifijo que está en todas las clases de este colegio, y tenemos aquí a su directora, Teresa Martínez. Queremos preguntarle qué le parecería, según esa polémica que estos días está sonando, que le obligaran a retirarlos. Bueno, pues yo entiendo que no sería una medida adecuada en este contexto clarísimo. ¿Por qué? Porque entiendo que educar es esencial hacerlo desde el símbolo. El hombre es un ser simbólico y no podemos prescindir de ello en el ámbito escolar. Y en este caso es un símbolo perfectamente y directamente relacionado con nuestro ideario. De alguna manera obligarnos a quitarlo sería atentar contra ese derecho a educar conforme a un carácter propio. Estamos hablando de que esto es un colegio concertado, en ese sentido pues tiene un ideario, como decíamos, católico, pero en los colegios públicos, ¿qué le parecería que sí que se hiciera efectiva esa retirada de los crucifijos? También los públicos, porque también los alumnos que van a los públicos no son demasiado diferentes de los que van a las escuelas privadas. También los hijos, también los católicos van a los colegios públicos. El crucifijo tiene un valor religioso, tiene un valor cultural y un valor educativo. Y estos valores justifican su presencia en la escuela, ¿no? La Iglesia respeta el derecho a libertad religiosa y al de libertad de enseñanza como principio básico de su acción pastoral, de su comportamiento y de su actividad. El Colegio del Estado es muy decisivo lo que ellos opinen, pero creo yo que muchísimos opinarían que debía de mantenerse el crucifijo. De hecho, así es en muchos colegios, ¿no?
Yo creo que ese principio del diálogo, de la decisión tomada en el Consejo, pues es la que es primero constitucionalmente aceptable, exigible, y la que es en el fondo buena. Bueno, yo únicamente el comentario que se me ocurre es que esa afirmación que se hace que España es un Estado laico es un tanto discutible. Según la Constitución, el Estado no confesional, que es distinto, y lo de laico se puede entender en dos sentidos: un sentido agresivo, de querer eliminar todo signo religioso, que eso me parece un planteamiento, aparte de injusto, trasnochado. Lamentando una sentencia que nos parece que es poco constructiva para el futuro de Europa. El crucifijo es un símbolo del cristianismo, no solo del catolicismo, como se ha dicho últimamente, es un símbolo del cristianismo y es, ante todo, y es al mismo tiempo y por lo tanto, un símbolo del respeto a la dignidad de la persona humana, del valor cuasi absoluto de todo ser humano. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón han unificado el reino bajo la señal de la cruz y convertido a España en la vanguardia del catolicismo. En este nuevo contexto sobran los judíos. El 31 de marzo, apenas 3 meses después, los reyes firman el decreto de la Alhambra que otorga a los judíos hasta el 31 de julio del mismo año para convertirse o abandonar el territorio español. Se impone la salida en ese plazo bajo pena de muerte y confiscación de bienes. Usted no se va a ocupar ni de la alianza de civilizaciones, ni de la propaganda, ni de la guerra o de Franco, ni de las naciones. Se les expulsa porque dicen que el contacto de los judíos con los conversos, con los antiguos judíos, ahora cristianos nuevos llamados, hacía que estos últimos cayeran en la herejía, judaizaran, se alejaran del cristianismo, y esa es la razón de expulsarlos. De esta manera, como actúa, pues está invadiendo derechos fundamentales, libertades fundamentales, y ciertamente no es la razón lo que guía el pensamiento, ese pensamiento único que el Estado impone a todos y a cada uno de los ciudadanos. Hasta el siglo XIII en España no hay grandes persecuciones de judíos. Los judíos tienen un estatus bastante bueno en comparación con el que sufren en el resto de Europa occidental. Pero en el siglo XIV, con las pestes, las guerras, crece el odio a los judíos, crece la violencia contra los judíos y hay un momento en que culmina, que es en 1391, donde desde Sevilla se extiende a casi todos los reinos, no todos, tanto de Aragón como de Castilla, las matanzas, y con una consecuencia, y es que en muchos casos a los judíos se les conmina a os matamos o os bautizáis. Entonces muchísimos se bautizan. La profundización de los derechos humanos es un capítulo esencial de la doctrina social de la Iglesia que debe estar presente en la escuela y en la universidad. Porque otra de las acusaciones medievales es que los judíos están vinculados a Satanás, al demonio. No se entiende cómo esto no pueda ser también un delito. El arcipreste de Burgos dice durante una misa: vosotros que me escucháis, vosotros que os llamáis cristianos, no hay perdón para las destrucciones de iglesias ni para los asesinos de los santos sacerdotes. Que su simiente sea aplastada, la mala simiente, la simiente del demonio. En realidad, los hijos de Belcebú son también los enemigos de Dios. Le inunda la misericordia de Dios. Luego hay otra frase que les llama a los judíos lepra contagiosa, que hay que extirpar porque si no se enferma el cuerpo nacional, el cuerpo de la sociedad cristiana. La Inquisición se consideraba a sí misma como el cirujano que actuaba al servicio de la todopoderosa Iglesia Católica. Tenía que extirpar el cáncer de la herejía de la mente del pueblo español antes de que pudiese extenderse. Los síntomas de la herejía eran muchos y variados, desde dudar de la resurrección de Cristo a los pecados sexuales como el adulterio y la homosexualidad. También podías encontrarte ante la Inquisición por lo que hoy parecería el más despreocupado e insignificante de los comentarios. Que es algo que no es bueno, que es malo, y que colaborar con el mal no es lícito.
Give a church that you did on diverse rights commit heresy against the Holy Church. Entonces, ¿por qué vamos a borrar ahora una cosa que está ahí? No la voy a borrar porque alguien que viene de fuera con una fe distinta, sintoísta, budista, musulmana, no la voy a borrar porque ellos lo exijan. Yo no quiero hacerles minaretes ni quiero hacerles sinagogas. Yo con mis impuestos quiero que se haga lo mío y que el que venga aquí que acepte lo que yo tenga. Nos estamos uniendo muchas familias venidas de España y de Europa para celebrar el hecho mismo de ser familia, de ser iglesia doméstica y de querer contribuir con otros a no olvidar las raíces cristianas de Europa para darle sentido a lo que es esta tierra. Y a mí no me da tiempo ahora de explicarte quiénes eran los moriscos. En 1609 son expulsados de España unos 300.000 moriscos, antiguos musulmanes que se vieron obligados a convertirse al cristianismo, en un hecho sin parangón en casi toda Europa. Y uno se pone a pensar por qué. No hay decisión política alguna, ninguna decisión política que no tenga un objetivo concreto. ¿Cuál es el de esta? Pues incluir a la Iglesia Católica en aquella decisión. La Iglesia Católica de esta manera pasa a ser algo cerril y incapaz del diálogo, de la comprensión, etcétera. El mito de la gran conspiración, según la cual los moriscos podrían ayudar al Imperio turco a invadir España, y el hecho religioso de que hubiera una minoría infiel en un país muy católico. Pero además la Iglesia Católica influyó poquísimo en la decisión gubernamental o real de expulsar a los moriscos. Toda esta sospecha de no ser buenos cristianos, etcétera, lo que sí que había excitado era un clima antimorisco que a finales del siglo XV no era en absoluto evidente, ¿no? Los valencianos, que son más o menos 120, 130.000 y que representan la tercera parte de la población. Luego los aragoneses, que son 70.000 personas más o menos, que representan 20-25% de la población. Un hombre educado en lo que se llamó la Ilustración, que también procede del cristianismo, no puede ponerse en la situación de un hombre de hace 400 años. Es imposible. Tiene esto como precedente ante la discusión de la próxima ley de libertad religiosa, que concederá a todas las religiones una igualdad sin tener en cuenta su presencia real ni sus tradiciones en un país concreto. A todos los extremistas los aborrezco, pero aborrezco más a los que pretenden imponerme algo que en mi país, porque yo es que creo en la democracia, pero exijo el respeto de los demás a mis creencias, cultura y forma de vida, porque estoy en España. Y el que viene de fuera viene a aceptar. ¿En qué nos afectaría a todos? Y la mayor fuerza de España, la Iglesia, toma partido abiertamente por la rebelión. Franco dice: somos católicos. En España se es católico o no se es nada. Precisamente eso es lo que alegra nuestra vida, la hondura de nuestra fe. Pues solo cuando la vivimos a fondo descubrimos toda su belleza. El jefe de Acción Católica dice: cruzados de España, hay que vencer. Vencer como siempre han vencido los españoles. Con la espada en la mano, el heroísmo en el corazón y la plegaria en los labios. Se nos tiene que notar que somos creyentes, por nuestra alegría de vivir, por nuestro amor y respeto a todo el mundo, por nuestra cercanía a los que sufren, por nuestra mirada bondadosa. El reverendo padre Ignacio Menéndez Reigada dice: el levantamiento no solo es lícito, es un deber. La guerra nacional española es una guerra santa, la más santa que registra la historia. Este simbolismo es lo que significa el crucifijo y es lo que ha coadyuvado fundamentalísimamente a la construcción de una sociedad civilizada y concretamente de los valores que representa la civilización europea. La identidad propia de Europa. Por eso la sana laicidad respeta esto. No solamente respeta esto, sino que además la sana laicidad se apoya en esto, que es la identidad de unos pueblos que son Europa, porque Europa no es una realidad geográfica,
Europa es un acontecimiento espiritual. Hitler llega puntual y Franco con retraso. Llegados por ser católicos a reconocer las normas de la razón natural universal. No se puede quitar la vida a un ser humano inocente nunca, bajo ninguna circunstancia. Españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico. Cuando murió Franco, me pidieron que todos los obispos concelebráramos en el entierro. A mí no me cayó bien aquella propuesta, como es lógico. Me parecía excesivo. Y creía que eso, si fuese por el Papa, todavía se podría pensar. Pero tratándose de un jefe de Estado me parecía que no era conveniente. Pues puede decirles, hombre, os estáis equivocando, tenéis que cambiar de opinión, etcétera, pero... La mayoría quiere ver de cerca, respetuosamente, a quien les gobernó durante casi 40 años. Descanse. Orgullo de España, cuán bueno ha sido para los españoles, cuánto te queremos todo lo que has hecho por nosotros, Dios te bendiga. Ay, santo caudillo de España. Particularmente hoy asistimos con preocupación a un olvido de la importancia del matrimonio, de la familia y de Dios en la vida de las personas. La clase de religión es necesaria, la formación espiritual es necesaria, el Estado debe, como digo, preservar y ayudar y dar libertad a la hora que los padres pues eduquen a sus hijos en una creencia concreta. Admirad el inmenso poder del Señor. Hubiéramos deseado que fuera evaluable, puesto que es la teología también es una ciencia y por tanto debe entrar en el ámbito al menos intelectual. Y es que al reflexionar sobre cómo la estrella de Oriente había guiado a los Reyes Magos, nos preguntamos, entonces nosotros qué estrella podemos seguir. Que no se conoce el sentido de la cruz. A mí me costó 30 años entenderlo, pero al final lo entendí. A ver, la cruz convoca. Cristo muere en cruz, no porque morían 4. Hola, bienvenido a Diócesis TV. Naturalmente, el murmullo, el rumor, el comentario, en fin, educación para la ciudadanía, una asignatura nueva contra la que determinados elementos de la derecha y la Iglesia Católica entendían que era una manera de adoctrinar. Por eso hemos de despertar una llamada a la responsabilidad de los padres, una colaboración con todas aquellas instancias educativas, sea el colegio, sea la parroquia, que sirven como complemento a la decisión de los propios padres, para que en una educación, podamos llamar armónica, pueda crecer los niños en un ámbito donde verdaderamente no haya distorsiones. La Virgen, Nuestra Señora, nuestra Madre, es una gran maestra y una madre también para nosotros, para saber cómo acoger a su hijo, al Hijo de Dios, hijo suyo, como un niño. Él viene como un niño, es sorprendente. Estamos viviendo un curioso tiempo en el que la filosofía, el pensamiento, parecen llamados a desaparecer en beneficio de una especie de catequesis de Estado. Es lo que sucede en Educación para la Ciudadanía. Se pretende un adoctrinamiento, se pretende erigir el Estado en el formador de la conciencia moral de todos los ciudadanos con un pensamiento único que es el suyo. Nadie tiene derecho a educar en valores morales o éticos a los niños de nadie, sino sus familias naturales. Jesús es el Señor es el catecismo de la Conferencia Episcopal Española para la iniciación cristiana de los niños de 6 a 10 años. Algunas de las ideologías que se presentan, efectivamente, la ideología de género concretamente, viene a destruir lo que es la verdad del hombre y consiguientemente lo que es el hombre como espíritu y espíritu pensante. Eso es bochornoso. Pero después nos encontramos con que
Esta materia desarrolla aspectos como la identidad personal, la afectividad y además desde una concepción muy concreta que es una visión del hombre que impone, de hecho, el Estado a todos los ciudadanos. Con la convicción de que lo mayor que he recibido en mi vida ha sido el cariño de mi padre, el cariño de mi madre, el poder haber vivido la experiencia de la filiación y de la fraternidad para no concluir con ideas abstractas, sino saber que he sido amado y que puedo amar. Tratan de enseñar afectos, que es una cosa verdaderamente fantástica. ¿Cómo se puede enseñar como materia además evaluable un sistema de afectos? Un sistema de afectos y además, como dice, evaluar esos afectos. ¿Cómo se hace eso? Amor no es simplemente una idea, sino una experiencia concreta. Y el tema del amor hace que podamos nosotros crecer y desarrollarnos como persona. Para eso necesitamos el rostro paterno, el rostro materno, y lo que significa un ámbito natural donde poder crecer como hijos de Dios. Es muy difícil encontrar una persona homosexual que no tenga una grave perturbación afectiva. Se confunde la tolerancia con la permisividad. Y son dos conceptos no confundibles. Llevarle al alumno a una tierra de nadie, donde solamente quedaría la decisión, donde solamente quedaría la libertad, pero una libertad sin norte, una libertad consiguientemente sujeta a aquel que quiera dominarte. Esto es lo que hace la Iglesia. Prohibir lo que naturalmente cada persona debiera autoprohibirse a sí misma. Benedicto XVI considera que es necesario redescubrir el valor de la ley moral natural para poder poner los cimientos de la ética universal. Los mandamientos, un mensaje ético para la humanidad entera. Los mandamientos piden reconocer al único Señor, superando la tentación de adoptar otros ídolos, de construirse becerros de oro. Además también todo el tema de la verdad, cuando todo es relativo, cuando todo queda en el fondo pues sujeto a la subjetividad humana y todo eso, pues eso lleva a una formación no adecuada, pero es que además... Decimos que Dios es nuestro Padre porque nos ha creado, cuida de nosotros y llevado por su amor quiere hacernos hijos suyos, a imagen de su Hijo Jesucristo. Con el acceso a la verdad en la cultura y no con la excesión de la mentira y la manipulación. Una mala enseñanza deforma al hombre. Una mala enseñanza no responde a las cuestiones fundamentales que el hombre se plantea. Y eso lo plantea una filosofía que se lleva a cabo desde el ejercicio de la recta razón. Our weaponry are such diverse elements as fear, pride, ruthless bigotry, and almost fanatical devotion to the Pope and nice red uniform. Oh! ¿Por qué el Estado se siente en la necesidad de hacer catequesis? El Estado, porque ahí está el poder, ahí está el dominio de las conciencias, es el dominio del pensamiento, es el dominio de la voluntad, es el dominio de las costumbres. Este catecismo titulado Jesús es el Señor va dirigido a los hijos más pequeños de la Iglesia. Es más que un libro, es un tesoro. Jesús, tú estás siempre con nosotros. Empezamos a conocerte en nuestra familia, en la parroquia con el sacerdote y con los catequistas, en el colegio y en otros lugares donde aprendemos a vivir como cristianos. Gracias, Jesús. Ahí está el poder, ahí está el dominio de las conciencias, es el dominio del pensamiento, es el dominio de la voluntad, es el dominio de las costumbres. Muchísimas gracias, don Antonio. Ha sido una conversación fascinante. Estoy seguro de que todos nuestros espectadores la habrán apreciado tantísimo como yo. Muchísimas gracias, de verdad. Este es un Estado laico, que la religión se debería dar, que la religión se debería dar en la iglesia, en las mezquitas, en las sinagogas, en los colegios. No se debería dar religión. Mi hijo ha tenido que salir de clase en la escuela pública. Y creo que no hay derecho. Creo que se está atentando también contra mi libertad. Con libertad religiosa y no con religiones impuestas. En la escuela pública no debería existir la religión.
En la escuela concertada no debería existir la religión. La religión tiene un sitio para darla.